Y hay quienes afirman que en el silencio, justo más allá del velo del silencio, algo observa. Tal vez sea la casa misma, o tal vez sean los propios fantasmas de aquellos que han partido. Pero sea lo que sea, no es algo pacífico. La casa lamenta, sí, pero lo hace de una manera que inquieta a los vivos, como si supiera algo que ellos no, algo que nunca revelará. Con el tiempo, la casa continuará decayendo, tal como los recuerdos de la familia que alguna vez vivió allí han comenzado a desvanecerse. Pero su silencio, pesado y perdurable, permanecerá. Permanecerá, esperando algo. O tal vez simplemente esperará para siempre. En los últimos días de la investigación, el peso del silencio persistente de la casa parecía profundizarse. Durante meses, las autoridades habían repasado cada posible pista, rastreando los orígenes de las voces que habían atormentado a la familia. Había sido una búsqueda de algo tangible, una fuerza inquietante, algo sobrenatural que se había filtrado en los mismos huesos de la casa. Pero la verdad, cuando finalmente llegó, no fue lo que esperaban. La casa, con toda su extraña y decadente grandeza, no había sido la fuente de los susurros, ni la tierra había estado maldita, como algunos habían sugerido. No, las voces nunca fueron externas. Habían estado dentro de la familia todo el tiempo. A medida que las últimas piezas de la investigación se encajaban, quedó claro que el trágico destino de la familia había sido algo que ellos mismos habían creado. Años de aislamiento combinados con una larga historia de enfermedades mentales y trauma reprimido habían creado una ilusión compartida, una locura transmitida de una generación a otra. Las voces, que una vez se pensó que provenían de las paredes, la casa o la tierra, habían sido el producto de las mentes fracturadas de la familia, alucinaciones colectivas nacidas de su creciente desesperación. El patriarca, que alguna vez fue un hombre de razón, había comenzado su descenso a la locura mucho antes de que los susurros llegaran a sus oídos. Sus diarios, examinados minuciosamente, revelaron la lenta pero constante erosión de su cordura. Al principio las voces habían sido débiles, casi imperceptibles, fácilmente desestimadas. Pero a medida que pasaban los meses y su mente comenzaba a desmoronarse, se volvieron más claras, más insistentes. Él respondió a ellas no como un hombre de mente sana, sino como alguien impulsado por una compulsión que no podía entender ni controlar. La esposa, también, no había sido inmune. Su retiro en el silencio, su fijación con las esquinas y cosas invisibles, no había nacido de la influencia malévola de la casa, sino de su propio colapso psicológico. Ella se había convertido, al igual que él, en una prisionera de las voces, incapaz de diferenciar entre la realidad y las ilusiones que su mente había creado. Los niños, tal vez los más vulnerables, habían absorbido la misma afección. Su retiro del mundo exterior, sus miradas vacías, habían sido síntomas de una mente incapaz de funcionar bajo la presión de la locura heredada. Las voces nunca habían estado fuera de ellos. Siempre habían estado allí, dentro de sus cabezas, pudriéndose debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para aflorar. Fue el aislamiento, los años de miedo y trauma internalizado lo que permitió que se volvieran lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas. La verdad final, aunque clara, no era menos aterradora. El descenso de la familia no fue causado por una fuerza externa, sino por sus propias mentes. La tragedia de los Harrington se erige como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la psique humana y como cuando se empuja más allá de sus límites, la mente puede fracturarse y llevarse todo a su alrededor con ella. La casa no era un lugar de acecho, era simplemente una jaula, un testigo del colapso de sus habitantes. Y ahora, mientras la investigación llegaba a su fin, permanecía vacía una vez más. Su silencio sostenía los últimos restos del desmoronamiento de una familia, esperando otro capítulo que nunca llegaría. A medida que los últimos susurros de la familia Harrington se desvanecen en el silencio de la historia, nos quedan más preguntas que respuestas. La casa, ahora abandonada, guarda sus secretos con firmeza, sus paredes aún resonando con las voces que una vez acosaron a sus habitantes. ¿Qué llevó a una familia antes orgullosa a descender a la locura? ¿Fue una maldición de la tierra misma o algo mucho más oscuro? La verdad enterrada en fragmentados registros y el silencio persistente de una casa desolada quizás nunca se entienda completamente, pero la historia no termina aquí. El legado de los Harrington sirve como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la mente y las fuerzas que moldean nuestras realidades, para bien o para mal.
Si encuentras esta historia inquietante y buscas descubrir más verdades ocultas enterradas en el tiempo, asegúrate de suscribirte a Gassic Layer. Dale like a este video y comenta abajo. Haznos saber desde dónde nos ves y qué hora es en tu rincón del mundo. Tus pensamientos podrían desbloquear el siguiente capítulo de nuestras oscuras investigaciones históricas. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje. Hasta la próxima. Recuerda que algunas historias nunca se terminan realmente, solo esperan debajo de la superficie para ser descubiertas. Sin embargo, nadie había llegado, ninguna ayuda había llegado. A medida que la carta llegaba a su conclusión, ya no quedaba esperanza en las palabras. Solo quedaba la inquietante línea final: ya es demasiado tarde para mí, será demasiado tarde para todos nosotros. Su letra se desvaneció después de eso, como si ya no pudiera sostener el bolígrafo con firmeza, o quizás simplemente había perdido la voluntad de continuar. La carta era todo lo que quedaba, pero incluso ella se sentía incompleta, como si también hubiera sido interrumpida. No había nada que sugiriera lo que había sucedido en esos últimos días. La casa no había revelado sus secretos, y el destino del patriarca era tan incierto como las palabras que dejó atrás. Pero los susurros persistieron, si acaso en el silencio que ahora llenaba la habitación. Los vecinos de la familia Harrington comenzaron a notar las rarezas a principios de la primavera, cuando el clima se volvió más cálido, pero la casa no parecía responder al cambio. Aunque las ventanas solían estar cerradas con fuerza, había una sensación innegable de que algo estaba siendo mantenido dentro. Durante meses, observaron el creciente aislamiento de la familia. Las visitas cesaron, y la presencia de la familia dentro de su hogar se volvió más errática, como si el simple acto de moverse de una habitación a otra se realizara en un estado de constante incomodidad. Fue durante estos meses cuando comenzaron los susurros. Al principio, eran tan débiles que algunos decían que solo era el viento. Nadie podía identificar su origen. Por la noche, mientras la familia se sentaba bajo el tenue resplandor de sus lámparas, los susurros se hicieron más pronunciados. Los vecinos, parados justo afuera de sus casas, solían escucharlos, como si las paredes mismas transportaran el sonido, estirándolo delgado y frío a través de la oscuridad. Aquellos más cercanos a la casa juraban que las voces se volvían más fuertes cada noche. Parecían emanar del estudio de la familia. Lo que una vez fue una habitación de orden y disciplina, ahora estaba consumida por un silencio opresivo que apenas enmascaraba las extrañas conversaciones que se desarrollaban en su interior. Los sirvientes de la casa también comenzaron a actuar de manera extraña. Hablaban de sentirse atraídos por ciertas partes de la casa, como si fueran impulsados por fuerzas que no podían entender. Una sirvienta, una joven de carácter amable, comenzó a llorar sin explicación. Hablaba de escucharlos por la noche y de ver a los miembros de la familia sentados en el salón, quietos, moviendo los labios, pero sin que los sonidos llegaran a ella. Estaba segura de que la familia no se hablaba entre sí. Era como si estuvieran respondiendo a alguien o algo que ella no podía oír. A medida que pasaban los días, los susurros se volvían más frenéticos, más insistentes. El comportamiento de la familia se volvió errático. El patriarca, que alguna vez fue una figura dominante, ahora pasaba horas caminando de un lado a otro por la noche, su rostro demacrado y los ojos muy abiertos, como si estuviera buscando algo en las sombras. Su esposa, que antes era el centro estable del hogar, ahora rara vez salía de su habitación, viéndola a menudo mirando al vacío, sus labios moviéndose en una conversación susurrada con una presencia invisible. Los niños, antes vivaces y curiosos, se volvían distantes. Se los veía mirando las paredes durante largos periodos, sus ojos fijos, sus manos temblando de nerviosa agitación. Una vecina que había estado junto a la cerca recordó haber oído los sonidos de lo que parecía ser una discusión una noche. Palabras agudas, respiraciones rápidas, y luego un silencio repentino. El silencio era casi asfixiante. Otra vecina, una mujer que había vivido en la calle durante décadas, comenzó a notar los extraños patrones en los movimientos de la familia. Cada vez que miraba hacia la casa, las cortinas del estudio se movían y alcanzaba a ver una figura. No una persona, sino la silueta de una figura, justo más allá de la ventana, observándola a su vez. Aún así, no había señales de disturbios externos. Nadie llegaba a la casa, y nadie salía, salvo los sirvientes que iban y venían. El aislamiento de la familia se volvió tan completo que la casa misma parecía contener la respiración.
Los susurros continuaban, aunque ahora inconfundiblemente crecían en volumen, llenando los espacios entre las habitaciones, como el murmullo de una multitud distante, o tal vez algo mucho peor, una presencia que no se podía nombrar. Nadie hablaba nunca de la naturaleza exacta de las voces. Simplemente se sabía que la familia no estaba sola, incluso cuando la casa estaba en silencio. Y aunque nadie podía verlo, había una sensación de que algo invisible se movía dentro de las paredes. Su presencia se sentía en cada rincón, en cada crujido de las tablas del piso. No había explicación para ello, solo la creciente certeza entre los pocos que se atrevían a hablar de ello, que la familia se había convertido en prisionera de la casa misma, cautiva de algo mucho más allá de su control. La casa, una gran estructura victoriana, se erguía en el borde mismo de la ciudad, sus altas torres cortando el cielo como dedos oscuros alcanzando un cielo inalcanzable. Alguna vez había sido un símbolo de riqueza, refinamiento y prosperidad. Los visitantes, cuando la casa aún estaba llena de actividad, se maravillaban de sus altos techos, la talla de madera ornamentada, las escaleras que parecían llevar a un mundo diferente. Pero eso fue hace años, antes de que comenzaran los susurros, antes del lento desmoronamiento de todo lo que alguna vez estuvo entero. Con el tiempo, la casa pareció alejarse de la ciudad que la rodeaba, volviéndose más aislada, más retraída. Su exterior, una vez vibrante, comenzó a desvanecerse, la pintura se despegaba en tiras, las ventanas cubiertas de suciedad y polvo. La imponente mampostería que alguna vez brilló al sol ahora absorbía la luz, proyectando a la casa en una sombra perpetua. El aire, espeso y quieto, tenía una peculiar frialdad. No era el frío del invierno, ni el frescor de un hogar desatendido. Era un frío constante, asfixiante, uno que parecía filtrarse desde las propias paredes. No importaba la estación, no importaba cuántos fuegos se encendieran en el hogar, la casa permanecía congelada, inflexible. Las ventanas, que una vez fueron amplias y acogedoras, estaban selladas. Pesadas cortinas estaban corridas sobre ellas, ocultando todo lo que pudiera haber estado más allá. Desde el exterior, la casa parecía cerrada, como si ya no quisiera interactuar con el mundo. Pero dentro, el espacio era vasto, sus habitaciones se extendían mucho más allá de lo que cualquier visitante pudiera imaginar. No era solo la decadencia del edificio lo que inquietaba a aquellos que venían a llamar, sino la sensación de algo más. El aire mismo parecía tener un peso, como si la casa llevara la carga del tiempo demasiado pesadamente. Aquellos que fueron permitidos dentro describieron el inquietante silencio que los recibió. Los pasillos, que alguna vez estuvieron llenos de sonidos de conversaciones animadas, ahora solo resonaban con sus propios pasos, cada uno sonando demasiado fuerte, demasiado intrusivo. Las habitaciones estaban abandonadas, y sin embargo, siempre había la sensación de que alguien, algo, los observaba. Las habitaciones en sí mismas, aunque nunca alteradas físicamente, parecían cambiar su estado de ánimo, su propia atmósfera se espesaba con un silencio opresivo. Las habitaciones de la familia, que una vez estuvieron cuidadosamente organizadas y cálidas con la comodidad de la vida doméstica, ahora se presentaban en un marcado contraste. Las puertas estaban cerradas con pestillos, y las paredes, aunque soportaban el peso de tantos años, parecían inclinarse hacia adentro, cerrando las habitaciones del mundo exterior. Se decía que nadie subía a los pisos superiores ya, y cuando se les preguntaba a los miembros de la familia sobre los pasillos superiores, sus respuestas siempre eran vagas, desconectadas. Sin embargo, la observación más espeluznante era la sensación de estar encerrado en un espacio que era a la vez vivo y muerto. El aire en la casa siempre estaba cargado con una extraña presión, una disonancia que flotaba en los rincones tranquilos de cada habitación. Los visitantes que se quedaban demasiado tiempo a menudo comentaban sobre la sensación de estar en presencia de algo intangible, algo que no había dejado ir su pasado por completo, pero que ya había comenzado a morir. La sensación de incomodidad no era inmediata, sino lenta, entrando como la marea, de modo que cuando alcanzaba su punto máximo, ya nadie en la casa parecía notarlo. La casa simplemente se había convertido en parte de ellos, y ellos en parte de ella. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero la casa, en su silencio, había comenzado a sentirse como un ser vivo, algo que se había vuelto pesado con sus propios secretos, presionando a aquellos que quedaban dentro de sus paredes, obligándolos a una quietud apretada, siempre más cerrada.
Y en la quietud de las habitaciones, los susurros se hicieron más fuertes, imposibles de ignorar. En el transcurso de varios meses, la familia, antes vibrante, gradualmente se marchitó, tanto en cuerpo como en espíritu. La transformación fue sutil al principio, una disminución no notada de vitalidad, pero pronto se hizo imposible de ignorar. El patriarca, cuyo rostro alguna vez había sido firme y resuelto, se volvía cada vez más hueco. Sus mejillas, que antes eran llenas, se hundieron en contornos agudos, y el saludable resplandor de su piel se tornó en un pálido enfermizo, como si la vida misma se estuviera drenando de él. Sus ojos, que antes brillaban con discernimiento, se volvieron huecos, oscurecidos debajo de los párpados, como si no hubiera dormido en semanas. Su voz, que antes dominaba en cada habitación, ahora temblaba cuando hablaba, como si el peso de sus propias palabras lo presionara demasiado. La matriarca, también, no fue perdonada. Donde antes había estado la suavidad redonda de una mujer que había dado a luz a hijos y guiado un hogar con gentil autoridad, ahora solo quedaba una figura casi esquelética. Sus movimientos se volvieron lentos, deliberados, como si cada paso fuera una carga. Ya no se levantaba con el sol. Su presencia, que alguna vez había sido cálida, ahora era fría, distante, como si habitara un espacio justo fuera de su alcance. Sus ojos ya no se posaban sobre sus hijos o su esposo, sino que se deslizaban hacia la nada, su rostro a menudo congelado en una mirada vacía. Sus hijos, antes vivos y curiosos, se volvían cada vez más retirados. Sus mejillas también se hundían, sus cuerpos eran demasiado frágiles para su edad, como si su vitalidad hubiera sido drenada durante la noche. El niño pequeño, un niño, había dejado de hablar por completo. Sus labios se movían rara vez, y sus ojos estaban abiertos como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. La niña, mayor y antes llena de energía, se sentaba durante horas, mirando las paredes, sus manos temblando en su regazo. Ya no hablaba con nadie fuera de la familia, su voz solo se oía en murmullos bajos, sus palabras indistintas, como si fueran para alguien invisible. El declive de la familia no se limitaba a su apariencia física. Había una creciente incomodidad que se adhería a la casa, una tensión en el aire que ninguna cantidad de leña podría disipar. Las voces, los susurros se hicieron más fuertes. Al principio, habían sido suaves, como el susurro de las hojas en un campo lejano, pero ahora eran insistentes, agudas, cortando el silencio como el parpadeo de una llama de vela en la oscuridad. La familia comenzó a temer entre ellos. El padre se paraba junto a la puerta de la habitación de su esposa, escuchando atentamente, el ceño fruncido en confusión. Murmuraba entre dientes como si respondiera a algo invisible, aunque no había nadie allí para escucharlo. Los niños, antes abiertos y cariñosos, se alejaban de cualquiera que se acercara. Se retiraban a sus habitaciones, sus cuerpos presionados contra las paredes, sus ojos saltando a las esquinas de sus habitaciones como si algo acechara justo fuera de su vista. Sus voces, aunque ya no eran escuchadas por los extraños, parecían resonar en sus mentes, conversaciones fragmentadas en una lengua desconocida, indistintas pero innegables. Fuera de la casa, el mundo continuaba, pero dentro de sus paredes, una lenta y sofocante quietud se apoderó. Nadie vino a visitarlos ya, nadie hablaba de ellos. La casa, que antes fue un lugar de calor y risas, se había convertido en una tumba, sus habitantes atrapados en un estado perpetuo de miedo y obsesión. Ya no se miraban como familia, sino como extraños. Extraños unidos por una fuerza invisible, una que susurraba sus órdenes en la oscuridad, guiándolos hacia un destino que nadie podía prever. Para cuando quedaran los últimos restos de lo que alguna vez fueron, la casa había adoptado un nuevo carácter. Ya no era solo un hogar, sino un ancla, uniendo a la familia con algo más oscuro, algo invisible. Los susurros, que una vez fueron débiles, se habían vuelto tan fuertes que ahogaron todo otro sonido. En su creciente locura, comenzaron a responder. La carta llegó una mañana tranquila a finales de otoño, sellada con el emblema personal del médico, aunque el pergamino dentro contenía poco de la certeza que se esperaría de un médico capacitado. El doctor Richards, el médico personal de la familia, los había atendido durante años. Su nombre había sido sinónimo de cuidado y profesionalismo, y era conocido por su inquebrantable compostura. Sin embargo, dentro de las líneas de esta carta, su mano temblaba.
Era algo inusual de presenciar, especialmente para un hombre que siempre se había enorgullecido de su calma, pero estaba claro que la situación había tomado un giro del cual no podría regresar. Escribió sobre su creciente preocupación por la salud de la familia, tanto mental como física. Los primeros síntomas habían aparecido sutilmente, con solo quejas menores de fatiga e irritabilidad, pero pronto se volvieron más pronunciados. Las noches de insomnio se convirtieron en días interminables de silencio, y esas mismas noches se llenaron de susurros que parecían provenir de las mismas paredes de la casa. Inicialmente, los desestimó como productos de la mente, delirios inducidos por la fatiga, pero con el tiempo, su preocupación creció. Los síntomas físicos no eran menos alarmantes. La familia, que alguna vez estuvo en buena salud, había comenzado a deteriorarse rápidamente. Sus rostros se volvían demacrados, sus cuerpos débiles, y sin embargo, su apetito no había cambiado. Ya no parecían interesarse por la comida como antes. No importaba cuánta comida se trajera a la mesa, esta permanecía intacta. Se volvían más delgados, sus huesos sobresaliendo bajo la piel, y sus voces, aunque más fuertes en el silencio, ya no parecían ser suyas. Lo más inquietante, anotó el Dr. Richards, era que a pesar de estos síntomas, no había una causa física clara. Sus exámenes no revelaron nada concluyente. Sus corazones latían con regularidad, sus pulmones estaban limpios, pero algo más profundo, algo psicológico, los consumía desde adentro hacia afuera. La audición de la familia había progresado, y ahora, escribió el Dr. Richards, ya no interactuaban entre sí de la manera en que uno esperaría que lo hiciera una familia. Los niños, antes vivaces y juguetones, ahora se quedaban mirando al espacio durante horas, como si estuvieran perdidos en un mundo que solo ellos podían ver. El padre, que siempre había sido un hombre de razón, comenzó a hablar en un tono bajo, murmurando consigo mismo, palabras que nadie podía entender. La madre, siempre la cuidadora, dejó de hablar por completo, retirándose a su habitación, los ojos vacíos, mientras parecía escuchar algo que solo ella podía oír. Temo, escribió el Dr. Richards, que una enfermedad mental los está consumiendo, una que está dentro y fuera de sus cuerpos. Los susurros, aunque débiles, son reales. Los he escuchado yo mismo. La carta pedía ayuda, una investigación sobre lo que podría estar causando tal colapso mental tan rápido. Temía una psicosis masiva, algo desconocido y mucho más allá de su capacidad para tratarlo. Había agotado todas las soluciones posibles, probado todos los remedios a su alcance, pero la familia solo empeoraba. Sin embargo, a pesar de la urgencia de su solicitud, la carta nunca llegó a su destino previsto. Ya fuera por infortunio o alguna fuerza más oscura, la carta se retrasó, se extravió, o tal vez simplemente se perdió en el tránsito. Para cuando habría sido recibida, la condición de la familia ya se había deteriorado más allá de la reparación. Las voces los habían tomado, y no serían liberados. Lo que comenzó como un pedido de ayuda, ahora parecía un grito fútil hacia el vacío. La carta misma, silenciosa y esperando a que alguien la escuchara, permaneció sin respuesta, al igual que la casa misma, que había comenzado a resonar con los susurros huecos de sus habitantes atrapados dentro de sus paredes. La casa había estado sellada durante mucho tiempo, sus paredes guardando los secretos de una familia que se había desmoronado en la locura. Sin embargo, entre los escombros de la antigua propiedad, se encontró a una sirvienta viva. Fue descubierta en el rincón más lejano de la cocina, su cuerpo temblando, pero de otra manera ilesa, su ropa desordenada, su rostro pálido, los ojos abiertos con una especie de terror que aún no había desaparecido. Ella fue la única que sobrevivió al desastre silencioso que se había desarrollado dentro de esas paredes. Sin embargo, era tan prisionera de ello como la familia que había perecido. Cuando llegaron las autoridades, la encontraron sentada inmóvil en el suelo, mirando fijamente las paredes desconchadas. La casa, ahora abandonada, se había vuelto aún más fría, y el aire estaba espeso con el peso de una presencia persistente. La sirvienta no respondía al tacto de aquellos que intentaban consolarla, ni a las voces que llamaban su nombre. Solo miraba, su mirada fija en las paredes, su respiración superficial y forzada. Los intentos de persuadirla para que hablara fueron recibidos con silencio. Se negó a hablar de los eventos que ocurrieron, incluso a reconocerlos, como si al no hablar pudiera distanciarse de los horrores que habían llenado la casa. No es que no tuviera voz.
Es que había elegido no usarla. Su silencio era inquietante, más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Era como si el simple acto de hablar pudiera romper su frágil agarre sobre la realidad. Aquellos que cuidaron de ella en las semanas siguientes pudieron ver que algo había cambiado en ella. Ya no se movía con la gracia de una sirvienta acostumbrada a sus deberes. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si estuviera siempre escuchando algo que no podía nombrar. Por la noche, se quedaba junto a las paredes de la casa, su cabeza ligeramente inclinada, como si oyera algo justo más allá del umbral del sonido. Sus ojos abiertos se deslizaban hacia las esquinas de la habitación, como si siguiera movimientos invisibles. De vez en cuando, sus manos se movían como si tratara de alcanzar algo o alguien que no estaba allí. Siempre era lo mismo, una mirada de anhelo que nunca encontraba su objetivo. Su boca, cuando se abría, no producía nada más que el susurro más suave, un sonido apenas audible para el oído. Sin embargo, cuando se le preguntaba sobre ello, simplemente miraba al espacio frente a ella, su mirada inquebrantable, como si la pregunta no hubiera sido pronunciada en absoluto. Los investigadores que llegaron a la casa no encontraron explicación para su condición. No había heridas en su cuerpo, ni signos de abuso físico. Ella había permanecido intacta por la violencia que había reclamado a los demás. Sin embargo, no era la misma que había sido. Su espíritu parecía haber huido, dejando atrás solo la cáscara de la mujer que alguna vez sirvió a la familia. En lugar de la sirvienta que se movía con propósito, había una figura que se había convertido en parte de la casa misma, atrapada en su quietud, en su opresiva sujeción. Los días se convirtieron en semanas, y su silencio solo se profundizó. La casa, que alguna vez fue un lugar de opulencia, ahora se sentía como una tumba, y la sirvienta, aunque viva, parecía ser el último eco persistente de la familia que alguna vez vivió allí. Nadie llegó a saber lo que había visto o escuchado en esos últimos días. Y a medida que las paredes de la casa seguían decayendo, su conocimiento no expresado permaneció guardado, sellado en el silencio de su mirada de ojos muy abiertos. Nunca pudo abandonar la casa. Tal vez, al final, no deseaba hacerlo. La investigación comenzó con una incomodidad que nadie pudo explicar completamente. Al principio, los sonidos eran meros susurros, murmullos indistintos que parecían surgir de los mismos huesos de la casa. Se habían descartado como nada más que el crujido de las vigas viejas o el movimiento de los cimientos. Pero a medida que pasaban los días, esos sonidos crecían. Por la noche, se volvían más difíciles de ignorar, resonando a través de los espacios vacíos entre las paredes, como si algo o alguien hablara desde dentro. Fue el estudio lo que atrajo la atención de los investigadores. La habitación, que alguna vez estuvo llena de libros y artefactos, ahora permanecía en un silencio antinatural. Las paredes, que antes parecían sólidas y reconfortantes, ahora parecían delgadas y frágiles, como si fueran lo único que retenía lo que sea que hubiera comenzado a agitarse. Los investigadores, hombres experimentados acostumbrados a ruidos extraños en edificios antiguos, se sintieron desconcertados. El sonido parecía originarse en la propia estructura, como si la casa misma intentara comunicarse. La primera vez que lo escucharon claramente, estaban de pie en el estudio, tratando de juntar la historia fragmentada de la familia. El aire estaba espeso con polvo, y el peso de los años parecía colgar sobre ellos. Luego vino, débil al principio, como un susurro justo en el borde de la audición. Al principio, los investigadores se miraron entre sí, intercambiando miradas inciertas. No era nada, pensaron, solo el viento o la casa asentándose. Pero luego vino de nuevo, más claro esta vez. Una voz, aunque suave, lo suficientemente distinta como para ser inquietante. Aún no, susurró, como si hubiera estado esperando por ellos. Los hombres se quedaron congelados, sus ojos buscando en la habitación, pero no había nada que ver. Las ventanas estaban bien cerradas, y no había nadie más presente. La casa, siempre fría, parecía volverse aún más fría, y la voz resonó de nuevo, como si se hubiera arrancado del aire mismo a su alrededor. Los investigadores fueron atraídos hacia las paredes, sus dedos siguiendo el papel tapiz desgastado mientras presionaban sus oídos contra la superficie. Lo que oyeron no fue una sola voz, sino muchas, superpuestas unas sobre otras en una armonía perturbadora. No podían distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible.
Un murmullo insistente, casi suplicante, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicar una verdad oculta, una que había sido enterrada hace mucho tiempo. Los hombres especulaban en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera provocar algo peor. ¿Podría la casa ser un conducto? ¿Era posible que las voces se hubieran filtrado en la estructura misma, impregnadas con una presencia malévola? No habían visto nada, ninguna manifestación física de las voces, pero la creciente certeza en sus mentes era palpable. La casa, susurraron, podría haber sido la fuente misma del descenso de la familia hacia la locura. Podría haberlos estado atrayendo lentamente con el tiempo, alimentándose de su miedo, de su aislamiento. A medida que la investigación continuaba, las voces solo crecían más fuertes, más distintas. Los investigadores, aunque tratando de mantenerse compuestos, comenzaron a verse arrastrados al mismo ritmo inquietante. Comenzaron a oír cosas que no estaban allí, a sentir el tirón de las voces, como si ellos también estuvieran siendo consumidos por la casa. Pasaron los días, y la casa parecía volverse más viva, más insistente, sus susurros llenando el silencio, envolviéndolos como un sudario. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, las voces se detuvieron. Las paredes guardaron silencio. Pero en ese silencio, los investigadores se quedaron con una sola pregunta sin resolver. ¿Qué habían despertado? ¿Y qué habían pasado por alto en el silencio que ahora llenaba la casa? El diario fue encontrado entre un montón de papeles olvidados, oculto bajo una pila de libros en el estudio del patriarca. Había quedado incompleto, la última página estaba llena de una sola escritura errática. La tinta ya se había desvanecido, las palabras temblaban en el borde de la claridad, como si la mano que las había escrito se hubiera cansado demasiado para continuar. Las entradas comenzaron de una manera que muchos esperarían, un hombre de razón documentando sus preocupaciones con el disgusto de su hogar. Las primeras palabras del patriarca fueron medidas, describiendo los susurros más tenues que parecían seguirlo donde quiera que fuera. Al principio, él lo atribuyó al estrés, a la presión de los asuntos familiares y a una imaginación hiperactiva. Estoy simplemente demasiado cansado, escribió, y debo admitir que mis nervios no son lo que eran antes. Culpa a su carga de trabajo, el creciente aislamiento de su familia y la quietud antinatural de la casa. Los susurros, anotó, comenzaron débilmente por la noche, cuando la casa estaba tranquila. Los describió como murmullos distantes, tan débiles que no podía estar seguro de si eran reales o simplemente su mente jugándole trucos. Durante un tiempo los ignoró, desestimándolos como las fantasías de un hombre cansado. Pero pronto las voces comenzaron a crecer, y con su crecimiento, su control sobre la realidad comenzó a aflojarse. En sus entradas posteriores, las palabras empezaron a cambiar de tono. Había una creciente sensación de urgencia en la manera en que escribía. Los susurros, que antes eran apenas perceptibles, ahora se volvían más claros, aunque aún elusivos. Parecían resonar a través de las paredes, desvaneciéndose y reapareciendo como el sonido de conversaciones distantes siempre a punto de alcanzar, pero siempre fuera de su alcance. Comenzó a registrar sus pensamientos de forma más errática, como si intentara entender algo que ya no podía comprender. Escribía una frase, luego la tachaba rápidamente, reemplazándola con otro intento más desesperado de explicación. Los oigo a todos, escribió una vez. Noche. Su letra se inclinaba como si no pudiera mantener las palabras firmes. Y ahora escucho mis propios pensamientos respondidos en susurros. No estoy loco. Son reales. La letra se volvió más desordenada con cada día que pasaba. Sus entradas se llenaron de confusión, una desintegración del pensamiento. La paranoia se filtraba. Podía sentirlo. Ya no eran solo las voces. Ahora había una constante sensación de estar siendo observado por algo invisible. A medida que pasaban las semanas, sus entradas se volvían cada vez más fragmentadas, llenas de notas crípticas y garabatos obsesivos. Sus observaciones sobre la casa ya no se trataban de las habitaciones, sino de los espacios entre ellas, los espacios donde parecían acechar las voces. Comenzó a creer que la casa misma estaba viva, que de alguna manera estaba causando las voces, atrayéndolas hacia las mismas paredes. Pero luego, en su última entrada, el tono cambió por completo, su escritura se volvió irregular, las palabras apenas legibles, como si su mano hubiera comenzado a perder el control del bolígrafo. Han tomado su voz, escribió. Tomarán la mía a continuación.
La página terminó abruptamente, como si hubiera sido interrumpido, las palabras se desvanecieron en el vacío. No hubo explicación, ni intento de racionalizar el horror que había comenzado a consumirlo. El diario, que antes fue un lugar de reflexión metódica, se había convertido en un testamento de su lento descenso hacia la locura. Las voces, que antes eran distantes y débiles, lo habían consumido por completo, y al final, le habían arrebatado su mente. La última página del diario nunca se terminó, dejando la verdadera naturaleza de sus últimos pensamientos perdida en el silencio que lo había invadido. Su voz, que alguna vez fue clara y autoritaria, había sido reemplazada por los mismos susurros que llenaban la casa, y mientras el diario permanecía en la oscuridad, intacto, la casa continuaba escuchando. Los últimos días de la vida de la familia se desarrollaron con un terror silencioso, uno que nadie pudo comprender o articular completamente. Su hogar, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora cada vez más aislado del mundo, se convirtió en su prisión. Nadie vino de visita, y nadie pudo penetrar el pesado silencio que parecía envolver la casa. La familia, ya reducida por su declive físico y su desmoronamiento psicológico, se había retirado aún más dentro de sí mismos. La casa se había vuelto más fría, sus habitaciones más desoladas, aunque el frío parecía emanar de las mismas paredes, no del aire frío exterior. En los últimos días, la casa permaneció quieta. Sus ventanas, que alguna vez estaban abiertas al mundo, ahora estaban cerradas con fuerza, y las pesadas cortinas estaban tiradas, como si bloquearan no solo la luz, sino cualquier posibilidad de conexión con el mundo exterior. Los vecinos, cuya preocupación había ido creciendo durante mucho tiempo, comenzaron a notar la extraña quietud. Comentaron que la casa no tenía sonidos, ni siquiera el suave murmullo de voces o el crujido de pasos. Era como si la familia hubiera dejado de existir de alguna forma tangible, como si se hubieran convertido en sombras, deslizándose sin ser notados en el tejido mismo de la casa. En la mañana de sus muertes, la casa no había sido tocada por el bullicio habitual. No hubo sonidos desde dentro, ni risas, ni discusiones, ni conversaciones casuales. El silencio era opresivo, y el aire espeso con él. La casa parecía contener la respiración, esperando que algo sucediera, aunque nadie podía decir exactamente qué. La sensación de presagio crecía con cada hora que pasaba. La primera en descubrir el destino de la familia fue una sirvienta enviada por un vecino preocupado para verificar cómo estaban. Cuando se acercó a la puerta, notó que estaba entreabierta, algo inusual para una casa tan meticulosamente sellada. Entró lentamente, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, y se dirigió al estudio. Fue allí donde los encontró, a cada uno de ellos posicionados de una manera que sugería que no hubo sonido, lucha, sino una quietud profunda. El padre estaba sentado en su escritorio, su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo justo fuera de su alcance. Su mano descansaba sobre el borde del escritorio, un bolígrafo entre sus dedos, pero ya no escribía. La madre estaba sentada en la sala de estar, su postura inusualmente rígida, su mirada fija en un punto en la esquina más lejana de la habitación, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, como esperando una respuesta que nunca llegaría. Los niños estaban reunidos en la sala de estar, sus posiciones organizadas casi demasiado precisamente, como si hubieran sido cuidadosamente colocados. Sus rostros, que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora estaban pálidos e inexpresivos. Sin embargo, había una extraña quietud en sus ojos, un enfoque vacío en algo invisible, una conexión compartida con algo mucho más allá del reino de los vivos. El silencio era ensordecedor. No se encontraron marcas en sus cuerpos, ningún signo de violencia ni causa externa. Los sirvientes, al entrar en las habitaciones, estaban demasiado asustados para perturbar el descanso final de la familia. El forense, cuando fue llamado para examinar los cuerpos, también estaba perplejo. No había signos de envenenamiento, ni marcas de asfixia. La familia parecía simplemente haber dejado de existir, como si algo invisible, algo que los había consumido desde dentro, los hubiera tomado. La última entrada en el diario del patriarca permaneció sin respuesta. Han tomado su voz, tomarán la mía a continuación. La casa, ahora abandonada, permaneció en silencio una vez más. Su peso opresivo nunca se levantó. La investigación no dio respuestas, solo más preguntas, preguntas que nunca serían completamente respondidas, no por ningún documento ni testimonio. Y así, la casa permaneció,
sus paredes guardando sus secretos dentro, su silencio cada vez más inquietante con cada año que pasaba. El estudio había sido durante mucho tiempo un lugar de silencio, con sus estanterías llenas de volúmenes que parecían intocados, acumulando polvo como si la familia nunca hubiera habitado verdaderamente el espacio. El aire dentro estaba espeso, pesado con el peso del tiempo olvidado, y la sensación persistente de que algo no estaba del todo bien. Fue aquí donde los investigadores dirigieron su atención, siguiendo la extraña y persistente sensación de que había más en el misterio de la casa de lo que se había revelado. Fue uno de los hombres más jóvenes, un recién llegado a la investigación, quien primero notó el débil contorno en la pared, un cambio imperceptible en el patrón de la carpintería, una pequeña rendija a lo largo del panel. Al principio pensó que no era más que la expansión natural de una madera vieja, pero al examinarla más de cerca, se hizo evidente que la pared había sido alterada hace mucho tiempo, tal vez, pero alterada de todos modos. Con cuidado, el panel fue despegado, revelando un compartimiento oculto, sellado con fuerza, cuyo contenido no había sido tocado por el tiempo, pero que de alguna manera se sentía fuera de lugar. Dentro, los investigadores encontraron una serie de extraños objetos, ninguno de los cuales podía ser fácilmente explicado. Había fragmentos rasgados de cartas, cuyos bordes estaban deshilachados como si hubieran sido arrancados apresuradamente de su forma original, con tinta desvanecida y manchada. Las palabras que contenían eran indescifrables, fragmentos de oraciones que parecían doblarse sobre sí mismas, como si el escritor estuviera tratando de comunicar algo que solo él entendía. Más inquietantes, sin embargo, eran los dibujos. Varios pedazos de pergamino envejecido fueron metidos en el compartimiento, cada uno representando figuras humanas, altas, demacradas, con extremidades largas y delgadas. Pero había algo horriblemente extraño en los rostros. Estaban en blanco, sin rasgos, como si el mismo concepto de identidad hubiera sido borrado. Sin ojos, sin nariz, sin boca, solo un vacío donde debería haber estado la expresión humana. Las figuras parecían alargarse naturalmente, algunas con torsos elongados, otras contorsionadas en posiciones imposibles, con sus extremidades torcidas de maneras que deberían haber sido físicamente imposibles. Pero tal vez el descubrimiento más espeluznante fue el manuscrito. Era un paquete de páginas, amarillentas por la edad, atadas con lo que parecía ser un viejo hilo, ahora quebradizo y rompiéndose. Las páginas estaban llenas de frases crípticas, la tinta manchada en algunos lugares, como si el escritor hubiera sido interrumpido a mitad de camino. Las palabras, aunque fragmentadas, parecían repetir un hilo común, una desesperada súplica por entender las voces. Las paredes lo saben, leía una frase, y los rostros responderán. Otra, apenas legible, hablaba de abrir la puerta y silenciar al resto. Los investigadores se retiraron del manuscrito como si se hubiera convertido en un objeto de terror, aunque nadie podía explicar por qué. Examinaron cuidadosamente cada fragmento, cada dibujo, pero las implicaciones eran demasiado vastas, demasiado inquietantes. La familia, que antes se pensaba había sufrido de delirios, podría haber estado involucrada en algo mucho más oscuro que simple paranoia. ¿Habían descubierto algo, alguna fuerza que los había llevado a la locura? O tal vez habían sido participantes en algo mucho más siniestro, una verdad enterrada en las propias paredes. Mientras los investigadores permanecían en el estudio, el silencio de la casa los rodeaba, más pesado que antes. La voz, que antes era débil, parecía permanecer en el aire, y las paredes, que antes eran silenciosas, ahora parecían vibrar con una presencia que no podía nombrar. El descenso de la familia hacia la locura había sido más que un simple síntoma de enfermedad. Era como si los hubieran atraído hacia algo oculto y olvidado, que yacía inactivo en la misma estructura que una vez fue su santuario. El compartimiento fue vuelto a sellar, pero la sensación de algo no resuelto, de algo que aún esperaba, permaneció en la habitación mucho después de que los investigadores se fueron. La casa, al parecer, solo había ofrecido una parte de su secreto. A medida que la investigación sobre el trágico declive de la familia Harrington continuó, las autoridades centraron su atención en la historia de la familia. Al principio, parecía haber poco que sugerir algo más que un incidente aislado, una familia deshecha por sus propias fracturas internas. Pero a medida que revisaban registros, entrevistas y recuerdos distantes, descubrieron detalles inquietantes.
Pequeños hilos que, al ser tirados, revelaron algo mucho más oscuro. La historia de la familia no era tan inmaculada como había parecido en un principio. Había susurros sobre enfermedades mentales que se remontaban a generaciones. Parientes olvidados o tachados de excéntricos habían sufrido de síntomas similares. Paranoia, alucinaciones y una sensación general de ser observados. Aquellos que habían vivido cerca de ellos, cuando se les preguntó, hablaron de comportamientos extraños, garabatos frenéticos, ojos escaneando constantemente la habitación, manos temblorosas como si estuvieran tocando algo que nadie más podía ver. No solo el patriarca y su familia inmediata. Estas afecciones parecían estar tejidas en el tejido de su linaje. Investigaciones adicionales sobre el árbol genealógico de la familia revelaron una serie de colapsos mentales que se extendían a lo largo de generaciones. Un ancestro, un bisabuelo, había sido internado por lo que se describió como visiones incontrolables, afirmando escuchar voces que lo llevaban a ataques destructivos. Otro pariente había muerto en circunstancias misteriosas en una cabaña remota, cuyos objetos fueron encontrados esparcidos como si hubieran estado en medio de algún ritual frenético. Las autoridades se preguntaron, ¿era esto simplemente una condición hereditaria o algo más insidioso? Entre los papeles encontrados en el estudio del patriarca, había un árbol genealógico meticulosamente dibujado con ciertos nombres marcados en tinta roja. Algunos de los familiares murieron jóvenes. Otros vivieron sus vidas en secreto. La entrada más curiosa fue la de una prima lejana que había desaparecido de forma inexplicable varios años antes. El único registro de su muerte era una nota, apenas legible, encontrada en el libro de contabilidad de la familia. Ella también los escuchó. Lo que había sido una referencia vaga en una lista de nombres ahora parecía resonar con un nuevo significado. Las autoridades comenzaron a especular. Las voces que habían afectado tan profundamente a la familia podrían haber sido el resultado de alguna fuerza más profunda, más maligno. ¿Podría haber sido transmitida a través de las generaciones y heredada la locura? ¿O había algo más deliberado en juego? Una influencia externa que se había infiltrado lentamente en sus mentes, royendo los bordes de su cordura con el tiempo. Era difícil decirlo, ya que muchos de los registros de la familia estaban incompletos o deliberadamente oscurecidos. Lo que era claro, sin embargo, era que su obsesión con las voces había llegado a un punto crítico. La familia, una vez capaz de distinguir la realidad de la ilusión, había perdido esa distinción por completo. La pregunta más preocupante de todas, sin embargo, seguía sin respuesta. ¿A quién estaban hablando? ¿Por qué, en sus últimos días, habían confiado más en esas voces que en sus propias mentes? Era como si la casa, las paredes mismas, se hubieran convertido en un receptáculo de algo sobrenatural, algo que los manipulaba para que entregaran su control sobre la realidad. Cuanto más escuchaban, más las voces los atraían. Habían llegado a creer que estos susurros no eran simples productos de su paranoia colectiva, sino algo que los conocía, algo que siempre había estado esperando por ellos. La investigación dejó más preguntas que respuestas. Y mientras el trágico final de la familia se marcaba con un silencio que parecía extenderse hacia la eternidad, quedó claro que lo que los había consumido, ya fuera por linaje, locura o algo más oscuro, permanecía oculto, enterrado en las paredes que una vez llamaron hogar. A medida que la investigación sobre la trágica caída de la familia Harrington profundizaba, las autoridades centraron su atención en la tierra misma, un terreno que una vez parecía tan estable e inocente como cualquier otro pedazo de tierra, pero ahora, con el tiempo, se sentía mucho más insidioso. Mucho antes de que se construyera la casa, antes de que los Harrington llegaran, la tierra tenía una historia de eventos inquietantes, historias susurradas a través de generaciones, apenas recordadas, pero innegablemente presentes. Los primeros rastros de algo extraño fueron encontrados en un conjunto de viejos registros de la ciudad, sus páginas quebradizas por la edad. Los documentos hablaban de una serie de desapariciones y muertes que se extendían a lo largo de décadas, remontándose a principios de 1700. Al principio, estas historias parecían no ser más que accidentes, infortunios que les ocurrían a los habitantes dispersos de una región poco poblada. Pero a medida que los investigadores profundizaban, comenzó a surgir un patrón. Un número alarmante de los que habían vivido en la Tierra se reportaron como desaparecidos sin explicación, sus cuerpos nunca recuperados.
Otros fueron encontrados muertos bajo circunstancias extrañas, sus causas de muerte listadas como suicidios o causas no naturales, pero sin evidencia clara que respaldara tales afirmaciones. Lo más revelador de todo, sin embargo, fueron los relatos de una serie de muertes rituales. Los registros contenían referencias vagas a ceremonias realizadas por los primeros colonos del pueblo, eventos que se decía que ocurrían en el mismo sitio donde más tarde se construiría la casa Harrington. Estas ceremonias, nunca completamente documentadas, se creía que estaban conectadas a un culto misterioso, uno que había adorado algo más antiguo que la misma tierra, algo oscuro e inflexible. Aunque los detalles eran escasos, estaba claro que las personas que habían vivido allí antes que los Harrington se habían visto atraídas por algo mucho más allá de su comprensión. Cuanto más desenterraban los investigadores, más parecía que la casa y la tierra bajo ella habían sido un punto focal de tormento durante siglos. Se habían difundido susurros sobre la maldición puesta sobre la tierra, una maldición que, se decía, hacía que aquellos que vivieran allí escucharan voces y sucumbieran a la locura. Esos no eran simples cuentos, se dieron cuenta los investigadores. Eran una advertencia, pero no era solo la tierra. A medida que investigaban más a fondo la historia de la familia, se hizo un descubrimiento inquietante. Los Harrington no eran extraños en este lugar. Un tatarabuelo del patriarca había sido uno de los primeros colonos, un hombre que de alguna manera había logrado evitar el extraño destino que les ocurrió a muchos otros. Sin embargo, incluso él se había visto atraído por la telaraña de secretos que había cubierto la tierra. De hecho, había sido él quien supervisó la construcción de la casa, aunque los registros sobre su participación eran extrañamente escasos. Era como si la familia hubiera oscurecido intencionalmente su papel en los orígenes de la casa. Cuanto más profundizaban las autoridades, más evidente se volvía que la familia Harrington, aunque inconsciente, había heredado no solo la casa, sino la maldición de la tierra misma. Parecía que las voces que los habían atormentado durante tanto tiempo no solo habían surgido de las mentes de la familia, sino que eran parte de algo más antiguo, algo ligado a la misma tierra sobre la que se erguía la casa. En el último día de su investigación, los investigadores estaban en el estudio, el lugar donde se habían oído por primera vez las voces. El silencio era inquietante, opresivo. Era como si la casa finalmente hubiera revelado su secreto, dejando solo la más leve huella de su terrible pasado. La tierra había reclamado a la familia, tal como había reclamado a aquellos antes que ellos. Lo que había comenzado como susurros se había convertido en una lenta, inevitable fuerza de atracción, una presencia en las paredes que solo había crecido con el tiempo. Las voces no nacieron de la casa. Habían llegado mucho antes, y ahora nunca serían calladas. A medida que la investigación sobre el trágico final de la familia Harrington concluía, la extensión completa de su destino comenzó a tomar forma de una manera que dejaba una inquietante sensación de inevitabilidad. La familia, que se pensaba aislada en su sufrimiento, estaba, en realidad, atrapada en un legado mucho más oscuro, una historia que había sido enterrada profundamente, no solo en el pasado de la familia, sino en la misma tierra que habían habitado. Los colapsos psicológicos de la familia no habían sido el resultado de simple enfermedad mental o presiones externas, como muchos habían supuesto al principio. Estos no fueron incidentes aislados, ni el terror que experimentaron se limitó a su hogar. Los susurros, la creciente paranoia, el retiro silencioso, eran síntomas de algo mucho más antiguo, algo que se había infiltrado lentamente en el mismo tejido de su ser. Se había transmitido de generación en generación, una herencia silenciosa que había moldeado sus vidas sin que nunca entendieran su verdadera naturaleza. A medida que los investigadores iban uniendo los fragmentos dispersos de la historia de la familia, surgió un patrón escalofriante. Quedó claro que cada miembro de la familia había sufrido de alguna manera de la misma aflicción. El abuelo del patriarca fue el primero en experimentar los susurros, aunque nunca habló de ellos abiertamente. Los propios archivos de la familia estaban llenos de referencias crípticas a aquellos que habían vivido antes y los muchos registros de inestabilidad mental, pero pocos de ellos eran concluyentes. Apenas eran reconocidos, como si la familia hubiera intentado enterrar la verdad bajo capas de silencio. El deterioro mental no fue simplemente el resultado del aislamiento, fue parte del destino trágico de la familia, una herencia de la que no pudieron escapar. La casa, que una vez se pensó que era la fuente de la aflicción de la familia,
era solo un síntoma de una fuerza mucho mayor y más insidiosa. La tierra misma parecía haber estado saturada con esta maldición. El mismo suelo empapado con el peso de las tragedias pasadas. Las voces, que una vez se pensaron como simples fantasías de las mentes decadentes de la familia, ahora se reconocían como algo completamente distinto. Una presencia malévola y ancestral, quizás vinculada a los primeros colonos de la tierra, cuyos susurros habían atravesado los siglos. Lo que la familia había experimentado en sus últimos días no fue un momento de locura, sino la culminación de años de influencia, el acto final en una tragedia que había sido escrita mucho antes de que nacieran. A medida que la investigación llegaba a su fin, quedaba poco por decir. La familia Harrington se había convertido en una parte inevitable de la historia de la Tierra, ligada a ella de una manera que no podía deshacerse. La casa permanecía vacía, pero su opresivo silencio era un recordatorio de lo que había ocurrido dentro de sus paredes. Las voces, aunque ya no escuchadas por ningún miembro vivo, perduraban en el aire como un leve zumbido, nunca completamente desaparecido. ¿Qué sería ahora de la casa? ¿Desaparecerían las voces en la nada, o permanecerían, esperando a la próxima familia que cayera víctima de su atracción? Los investigadores no pudieron decirlo con certeza. La Tierra, al parecer, tenía su propia manera de aferrarse a su pasado, y en cuanto a la familia Harrington, su trágico legado no sería olvidado. Era una historia que había comenzado mucho antes que ellos, y continuaría, resonando a través de los años, esperando que se desvelara el siguiente capítulo. La casa está en el borde del pueblo, ahora abandonada, aunque su influencia permanece en el silencio que la rodea. Han pasado años desde que el último de los Harringtons fue llevado, y la casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ha quedado para decaer en silencio. Los intentos de demolerla han fracasado. Los trabajadores que llegaron con la intención de derribarla, se fueron sin explicación, sus herramientas abandonadas, sus rostros pálidos, como si la misma casa los hubiera forzado a retirarse. Nadie en el pueblo se atreve a acercarse ya. La casa permanece quieta y sombría, como si esperara algo. Las ventanas, que antes eran grandes y abiertas a la luz, ahora están selladas con tablones, cada tablón asegurado con clavos profundamente clavados en la madera. Las puertas, que alguna vez dieron la bienvenida a los huéspedes y protegieron a la familia, están cerradas, con las bisagras oxidadas por el paso del tiempo. Pero incluso con estos esfuerzos por asegurarla, la casa sigue siendo una presencia en el pueblo. No es la estructura física lo que inquieta a quienes se acercan, sino algo mucho más sutil, algo que presiona contra el aire mismo, aferrándose al espacio que la rodea. El silencio de la casa es más fuerte que cualquier sonido que pudiera haber. Como si llevara el peso de años de sufrimiento y silencio, un eco de las voces que una vez llenaron las habitaciones. Los lugareños hablan de una quietud que se ha vuelto insoportable, una presencia en el aire que se asienta sobre el suelo como niebla. La casa está vacía ahora, pero su vacío es un ser vivo, más poderoso que cualquiera de los espíritus que alguna vez pudieron haber rondado sus pasillos. Es como si la casa lamentara a sus habitantes perdidos, a sus voces perdidas, aunque nadie vivo haya entendido nunca lo que eso significa. El aire alrededor de la casa sigue denso con un peso opresivo, como si el suelo mismo sintiera la ausencia de la familia. Los susurros que una vez acosaron a los Harrington, débiles al principio, se han vuelto más fuertes en su ausencia, y algunos afirman seguir escuchándolos, saliendo de las ventanas que nadie se atreve a abrir. Hay una habitación en particular que atrae la mayor atención, el estudio. Aunque ha estado sellada durante años, hay una extraña pesadez que la rodea. Nadie se ha atrevido a entrar en ella durante años. Sin embargo, algunos dicen que en noches tranquilas escuchan débiles sonidos provenientes de detrás de la puerta cerrada. El suave roce de algo moviéndose, un ligero arrastre, como si algo estuviera caminando, atrapado dentro. La casa puede estar vacía, pero el estudio permanece, como si estuviera esperando que algo regresara. Y hay quienes afirman que en el silencio, justo más allá del velo del silencio, algo observa. Tal vez sea la casa misma, o tal vez sean los propios fantasmas de aquellos que han partido. Pero sea lo que sea, no es algo pacífico. La casa lamenta, sí, pero lo hace de una manera que inquieta a los vivos, como si supiera algo que ellos no, algo que nunca revelará. Con el tiempo, la casa continuará decayendo, tal como los recuerdos de la familia que alguna vez vivió allí han comenzado a desvanecerse. Pero su silencio, pesado y perdurable, permanecerá.
permanecerá, esperando algo, o tal vez simplemente esperará para siempre. En los últimos días de la investigación, el peso del silencio persistente de la casa parecía profundizarse. Durante meses, las autoridades habían repasado cada posible pista, rastreando los orígenes de las voces que habían atormentado a la familia. Había sido una búsqueda de algo tangible, una fuerza inquietante, algo sobrenatural que se había filtrado en los mismos huesos de la casa. Pero la verdad, cuando finalmente llegó, no fue lo que esperaban. La casa, con toda su extraña y decadente grandeza, no había sido la fuente de los susurros, ni la tierra había estado maldita, como algunos habían sugerido. No, las voces nunca fueron externas. Habían estado dentro de la familia todo el tiempo. A medida que las últimas piezas de la investigación se encajaban, quedó claro que el trágico destino de la familia había sido algo que ellos mismos habían creado. Años de aislamiento combinados con una larga historia de enfermedades mentales y trauma reprimido habían creado una ilusión compartida, una locura transmitida de una generación a otra. Las voces, que una vez se pensó que provenían de las paredes, la casa o la tierra, habían sido el producto de las mentes fracturadas de la familia, alucinaciones colectivas nacidas de su creciente desesperación. El patriarca, que alguna vez fue un hombre de razón, había comenzado su descenso a la locura mucho antes de que los susurros llegaran a sus oídos. Sus diarios, examinados minuciosamente, revelaron la lenta pero constante erosión de su cordura. Al principio las voces habían sido débiles, casi imperceptibles, fácilmente desestimadas. Pero a medida que pasaban los meses y su mente comenzaba a desmoronarse, se volvieron más claras, más insistentes. Él respondió a ellas no como un hombre de mente sana, sino como alguien impulsado por una compulsión que no podía entender ni controlar. La esposa, también, no había sido inmune. Su retiro en el silencio, su fijación con las esquinas y cosas invisibles, no había nacido de la influencia malévola de la casa, sino de su propio colapso psicológico. Ella se había convertido, al igual que él, en una prisionera de las voces, incapaz de diferenciar entre la realidad y las ilusiones que su mente había creado. Los niños, tal vez los más vulnerables, habían absorbido la misma afección. Su retiro del mundo exterior, sus miradas vacías, habían sido síntomas de una mente incapaz de funcionar bajo la presión de la locura heredada. Las voces nunca habían estado fuera de ellos. Siempre habían estado allí, dentro de sus cabezas, pudriéndose debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para aflorar. Fue el aislamiento, los años de miedo y trauma internalizado lo que permitió que se volvieran lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas. La verdad final, aunque clara, no era menos aterradora. El descenso de la familia no fue causado por una fuerza externa, sino por sus propias mentes. La tragedia de los Harrington se erige como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la psique humana y como cuando se empuja más allá de sus límites, la mente puede fracturarse y llevarse todo a su alrededor con ella. La casa no era un lugar de acecho, era simplemente una jaula, un testigo del colapso de sus habitantes. Y ahora, mientras la investigación llegaba a su fin, permanecía vacía una vez más. Su silencio sostenía los últimos restos del desmoronamiento de una familia, esperando otro capítulo que nunca llegaría. A medida que los últimos susurros de la familia Harrington se desvanecen en el silencio de la historia, nos quedan más preguntas que respuestas. La casa, ahora abandonada, guarda sus secretos con firmeza, sus paredes aún resonando con las voces que una vez acosaron a sus habitantes. ¿Qué llevó a una familia antes orgullosa a descender a la locura? ¿Fue una maldición de la tierra misma o algo mucho más oscuro? La verdad enterrada en fragmentados registros y el silencio persistente de una casa desolada quizás nunca se entienda completamente, pero la historia no termina aquí. El legado de los Harrington sirve como un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la mente y las fuerzas que moldean nuestras realidades, para bien o para mal. Si encuentras esta historia inquietante y buscas descubrir más verdades ocultas enterradas en el tiempo, asegúrate de suscribirte a Gacy Kleyer. Dale like a este video y comenta abajo. Haznos saber desde dónde nos ves y qué hora es en tu rincón del mundo. Tus pensamientos podrían desbloquear el siguiente capítulo de nuestras oscuras investigaciones históricas. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje. Hasta la próxima, recuerda que algunas historias nunca se terminan realmente, solo esperan debajo de la superficie para ser descubiertas.